¿Por qué? Me dejas sin palabras. Porque ya entras con toda la Sí, emoción ¿quién va a del entrar con momento. todo? Con toda la emoción, con todo. Con todo, si no, ¿para qué? Así es, con todo, si no, ¿para qué? Dirían, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo estás? Bien, mejor. Mejor que. Se me va a pasar. Pero se me va a pasar, dirían algunos. Diría mi papá. Y Se yo me va a diría, pasar. bien, pero se me va a pasar. Se me va a bien, pasar, pero se me va a tranquilo, pasar. porque se me va a pasar. Bueno, Tranquilo. que estoy bien. bienvenidos a un nuevo episodio del día de hoy. Bienvenidos a todos. Muy bien, tú eres el que debe animar. Aquí estamos. Han Carla. ido a conciertos. Ya, vamos a empezar a hablar de. Ya empezaron a hablar mal ya. Pero a conciertos que no tienen animadores, sino que en vez de animar, sí. desaniman. Sí. Gente que no sabe hacer el papel de animador. Sí. Bueno, en fin, hoy traemos un tema muy importante porque vamos a hablar de vida de iglesia. Vamos a contar nuestro testimonio de cómo conocimos al Señor. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo lo que nos une. Así es, vamos a hablar un poco Porque de... ¿para qué vivir tan separados? Si la tierra nos quiere juntos. ¿Te sabes esa canción? Sí, ese himno lo conozco. Ah, muy Conozco bien. ese himno, conozco ese himno. Muy bien. Bueno, entonces quisiéramos contarles que llevamos 2 años casados ya. Sí. Vamos a cumplir 2 años. Sí, Estamos a días de cumplir 2 años de matrimonio y nos conocimos en la iglesia. No sé si hemos hablado de cómo nos conocimos. sí, ya lo hablamos. ¿Hablamos? Hablamos de eso en los primeros capítulos. No. Sí, de cómo nos conocimos. ¿En serio? Sí, yo recuerdo. O capaz que no, sí, según yo sí. Ya, bueno. Ok, Fue un sí, fue un campamento. campamento cristiano, bla, 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 bla. Pero yo no he contado cómo he conocido cómo conocí al Señor. Ya. Yo nacida y La criada. contaste, sí. Nacida y criada en el Evangelio. No, yo no conté que yo tenía. Me bauticé a los 16 años A los 16. y conocí al Señor a los 14, 15 años. Ya. Toda una vida cristiana, pero yo creo que mi decisión personal de seguir al Señor fue a los 15. Ya. Como decisión. Ahí fue cuando yo dije, ya no vivo yo, Cristo Dios mío. Cristo vive en mí. Lo que Ya. ahora no vivo en la carne. No, pero sí. Yo- Ahí fue mi experiencia. Bueno, creo que en unos capítulos anteriores conté que me acerqué al Señor cuando... No me acerqué al Señor por eso, sino que justo fue Una cuando... Sí, fue una crisis que viví en esa edad después de salir de octavo básico. Cuando mis papás se separan y ahí yo conocí al Señor. Conocí a Dios como un padre, como un amigo, como un Claro. consolador y no me he soltado más. O sea, nací en el Evangelio, pero yo creo que mi decisión de seguir a Dios personalmente contra viento y marea fue... Partió esa vez. Sí, fue en esa edad tan Esa edad. joven. Sí, Yo, joven. yo toda la vida he asistido a la iglesia. No han habido procesos o como lagunas, por decirlo de alguna forma. Ya. Más que, no sé, falta un domingo, cosas así, pero... Media laguna, medio pescado. Pero no he tenido como laguna así como, no, falta la iglesia. De hecho, todavía cuando voy de vacaciones paso a la iglesia. Sí. Entonces, pero no... Uno busca dónde congregarse. Claro, pero no tengo como una laguna así. Siempre he ido asistido a la iglesia, pero empecé a servir al Señor con Ya, pero conocimiento. servir No, perdón. y que Dios se te revele a tu vida. Empecé a asistir a la iglesia por voluntad propia, Con conciencia. con conocimiento, con conciencia, todo. Yo creo que 16 años. Te gané, ¿eh? El Señor se me reveló. 15, primero. 16, sí. No, teníamos la misma edad. Por ahí. Bonito, ¿eh? Sí, pero yo soy un mes mayor que tú, pues, así que igual Sí, fue antes. verdad, igual fue antes. Bueno, en fin, sí, yo creo que, bueno, todos tenemos historias de cómo conocimos al Señor. Yo creo que... Estoy un poco resfriada, perdóname. Pero yo creo que Dios se nos revela de distintas maneras. Y conocemos Claro. al Señor en distintas temporadas. Yo creo que fue muy lindo cuando me bauticé. Me volvería a renovar mis fotos. Yo me bauticé a los como 10 o 12 años, por ahí. Yo volvería Era muy chico. a bautizarme. ¿Tú crees que sí? Para mí eso es suficiente. No, yo volvería. Para mí eso es suficiente porque... Los que me bautizaron no eran tan convertidos. No. No, No, pero bro. para mí sí es suficiente eso, porque aunque no era tan consciente en esa época, A los 12. para mí ya es válido. Y yo creo que en eso, yo ya sintiéndome que ya cumplí con ese sacramento, Claro. yo ya me siento tranquilo. No creo que necesite bautizarme otra Bueno, vez. pero Ni tomar ¿sabes votos. qué? Antiguamente
Ay, me pica mucho mi garganta. Antiguamente existía eso de antigua- renovar votos. No, algo mejor todavía, que todavía la gente lo cree, que había gente que no se bautizaba porque decía, no, es que no he terminado de pecar. Ah, bien. Yo tenía una Un tía, buen concepto. que decía, no te bautices. No te bautices, le decía a mi primo, porque todavía vas a pecar y eres pecador. Y eso no, pues eso no es el bautismo como tal. El bautismo Sí. no es que tú ya no vas a pecar más, es que aceptas al Señor realmente en tu corazón, en tu espíritu. Nosotros el año pasado hicimos charlas de bautismo. ¿Cierto? ¿Recuerdas? Hicimos charlas de bautismo No, el año este pasado. año. No, el año pasado fue. Fue este año, en verano. ¿Fue este año en verano? ¿Este año hubo un bautismo? ¿Me pueden ayudar? En No sé. febrero. ¿En febrero? Sí. No recuerdo. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. No me acuerdo. Ay. Es que no me acuerdo. Pero sí. Y yo tenía Sí, una sí, tía sí, que sí me acuerdo pensaba que eso. hicimos la charla. de La bautismo. primera comunión. La primera Sin comunión, nada que sí. ver. Ya, No, pero yo creo que si uno asiste a la iglesia, uno tiene que hacer los sacramentos que la iglesia manda. Por ejemplo, para mí, el asunto de eso, porque es un sacramento en donde uno también, con el bautismo, está dando testimonio del recibimiento de Cristo en la vida de uno, y creo que al final uno va a seguir pecando. Y el otro, ayer igual hablaba con una hermana que me decía eso de que en algunas iglesias todo es pecado, todo es pecado, todo es esto, todo es esto, todo es esto. Como comer cerdo. Claro, y todo es pecado. Y yo le dije, claro, sí. Y decía que había asistido a una iglesia una vez que no se sentía bien porque le recordaban mucho que ella era pecadora. Y Como todos. claro, y yo le dije, claro, sí, es cierto. Nosotros sí somos pecadores. Lo que pasa es que Dios también nos dotó de la santidad y somos personas santas. Con capacidad de arrepentirnos. Claro, y que Dios no tenemos la santidad en su plenitud, pero somos santos. Y Dios también nos dice así, y también, bueno, en la iglesia también Santos del primitiva, Señor, dice en la iglesia, el profe. en la iglesia primitiva también se hablaba mucho de eso. Nosotros con el tiempo lo fuimos perdiendo. Pero es cierto que no somos dignos de tener como el nombre como santidad, por decirlo de alguna forma, que Dios nos llame santos, porque no estamos lejísimos de ser tan santos como Jesús, como Dios, son muy lejos, muy lejos. Entonces, no tenemos esa santidad plena que Dios busca. Sin embargo, somos pecadores, y que en pos de que somos santos, tratamos de no hacer las cosas que Sí. desagradan a Dios, de estar apartado, porque al final el concepto de santidad es estar apartado para Dios, no es el ser perfecto moralmente, que mucha gente cree que uno, ay no, es que yo no como cerdo y por eso soy santo, más santo que tú, o yo no uso esta ropa y soy más santo que tú, o yo no hago esto. Tú y no. usas ropa negra, no eres santo. Claro, sí, o tú usas zapatillas en vez de bototo, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿me explico? Entonces, creo que ese concepto de perfección moral le ha hecho mucho daño a la gente que o sea, no quiero decir que, no, es que si tú buscas la perfección moral, entonces tampoco, no quiero decir eso. Quiero decir que ese emblema de perfección, porque nosotros queremos optar a ser como Jesús, a ser como Dios, queremos optar a ser como Él, pero es imposible porque nosotros somos pecadores, y Jesús era Dios. Entonces, Era santo. era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, a raíz de eso, nosotros tratamos de seguir eso, pero es complejo, porque somos humanos, pecadores, y nos equivocamos. Sí, Y entendimos. hablamos lo que no tenemos que hablar, po. Y decimos lo que no tenemos que decir, po. Y miramos cómo tenemos que mirar. Entonces, a raíz de eso, está complejo, difícil. Bueno, pero en fin, no porque tú te bautices significa Vas a dejar de pecar. vas a dejar de pecar, que es una definición que muy antigua. Sí, C.S. muy Lewis, antigua. C.S. Lewis, en una o sea, Un escritor. Sí, sí creo que fue C.S. Lewis, no estoy seguro, pero dijo... Ya, pero ¿estáis seguros? ¿O lo No googleamos? estoy seguro. Googleémoslo. No, pero C.S. Lewis dijo, el día que me bauticé... ¡Ay, se me olvidó cómo decía! Bueno. Chuta. Dijo, no, yo pensé que me iba a... No era... Yo pensé que el día de mi bautismo el viejo hombre iba a morir. Sin embargo, el desgraciado sabía nadar. Algo así era lo que decía. Ya. Como que al final Mira, siempre mira, vamos a esto tener va que para ti. batallar con...
Se te olvidó. Bueno, pero Sí. en fin, sí, y yo creo que es muy bonito poder tomar esas decisiones como Sí, cristiano, como es hijos de Dios. importante. Tener claro que no porque nos bautizamos uno va a dejar de pecar ni nada por el estilo, sino que es parte de la vida, es parte de ser humanos el equivocarnos. Pero yo creo que es bonito poder cumplir con los sacramentos, poder cumplir con la palabra del Señor. Es bonito estar cerca del Señor, así que si usted no se ha bautizado, ¿qué está esperando? No sé Todavía qué hay está esperando. tiempo. Aún hay tiempo, aunque dicen Todavía por puedes ahí, hacerlo. dicen que la venida del Señor es mañana, dijo un tío. Así es. Dijo un tío, Pero- pero sí. Así que, bueno, es importante que tengamos esa conciencia. Yo creo que como cristianos, yo llevo toda mi vida siendo cristiana, así que tengo un montón de historias. Ay, fue ¿Martín Martín Lutero? Lutero, el de la frase. ¿En serio? Estoy seguro que fue C.S. Sí, Lewis. no estáis seguro porque no estaba ahí. A ver, es que yo lo leí, decía C.S. Bueno, Lewis. pero en fin, yo Ya, creo pero lo vamos a ver que otro tenemos día. un montón de historias, ya sea por el área en el que servimos o los años que tenemos en la iglesia. Yo recuerdo, bueno, he contado en otros episodios como todas las historias que uno tiene en la iglesia, como, no sé, el ver milagros, el ver quizás... A mí cuando yo era chica me daba mucho miedo esos hermanos que eran tomados por el Señor, como que salían a danzar. Ya. A mí me daban miedo. No sé por Como qué. esa manifestación. Sí, porque habían hermanos que gritaban, pues yo, no sé, tenía 6 años. Bien. Sí, lo entiendo. Mira, este Nosotros podcast- éramos muchos también, teníamos hermanos así. Y no, mira, yo no sé, no quiero dar mi opinión sobre eso en este podcast. No, yo creo que pero sí entiendo que te Dios haya se dado puede miedo. manifestar como Él lo quiere. Le plazca. No voy a validar ni invalidar una manifestación porque Dios sabe cómo Él lo hace y cuándo lo hace. Pero a mí me daba miedo porque no era una niña, por no saber. Para los hermanos reformados serías tibia. ¿Por qué? Yo soy tibia. No, porque no quiero atacar. No Sí, quiero claro. atacar. O sea, no no quiero que- atacar. Claro. Uy, igual. Sí. No, está bien. No quiero atacar porque en realidad yo no puedo decir este fue el Señor o este no fue el Señor porque no lo sé. Y no, te falta discernimiento. No, porque puede ser que sea el Señor. Po. Claro. Prefiero ser prudente Ya. a ser una persona imprudente. Ya, pero ¡Qué sí. revelación más grande! Sí, porque es verdad. Muchas Ya. veces la gente emite juicios y está muy errado en su juicio. Entonces yo prefiero ¿Cuál es la diferencia de juicio y opinión? en que el juicio es como... Este podcast no es para que tú me ataques. No, pero según yo el juicio es como una verdad. Así como que la gente emite como Ya. un juicio. Pues cuando uno va a un juicio, emiten un juicio. Claro. Sí. Está ya, bien. ¿Cómo lo pensáis? ¿Para qué me preguntas? No, sí, pero sí. ¿Para qué me preguntas? Yo cortaría todo este podcast. Comenzaría de nuevo. ¿Comenzarías de nuevo? Sí. Bueno, está bien. Pero lo que me refiero es que sí, pues en parte sí. ¿Qué pasa? No sé. ¿Pero por qué te quedas callado? Pero si te estoy escuchando. Bueno, sí. Bueno, pero el podcast era relacionado a nuestras experiencias, cómo conocimos al Es que Señor. tú no hablas. Pero bueno, te voy a contar mi experiencia entonces. Yo estaba pasando una crisis fuerte de fe. Amén. Estaba pasando una crisis fuerte de fe a raíz de... Igual creo que haberlo contado en otra temporada, o sea, en otro episodio, pero en esa temporada, de mi vida, yo estaba teniendo una fuerte crisis de fe y a raíz de cosas que estaba aprendiendo, conocimientos que estaba buscando y cosas que también me empezaron a aparecer. Empecé a cuestionar mucho lo que yo creía, desde las doctrinas de lo que creía, que puede ser, pero también a si Dios existía realmente. Me decían, capaz que mis conclusiones estaban yendo hacia que Dios no existía. Y en una ocasión yo ya me estaba declarando prácticamente ateo. Yo dije, ya fue. O sea, como... Así es pecado. Y dije, en mi mente dije, voy a darle una oportunidad a Dios. Eso dije yo. Mi mente, loca. Yo dándole una oportunidad a En Dios. tu mente irracional. Entonces, yo pensando que era lo más lógico del mundo. Darle una oportunidad a Dios. Y en una ocasión apareció, estaba en Facebook y me apareció primero una recomendación para leer
Fe razonable del doctor William Lane Craig. Y ese libro cambió mucho mi perspectiva del cristianismo y dio motivos para yo poder creer. Después, con el tiempo, empezaron a salir... fue muy por la misma época, así que no sé qué fue primero y qué fue después. Pero me salió también un canal que se llama Rincón Apologético, que ayudó mucho a yo poder sostener mi fe y darle fundamento. Porque yo creo lo que creo y empecé a creer y a entender y a poder notar. Esos fueron los primeros pasos, con pasos apologéticos en donde yo dije, ya sí, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y creo en Dios porque además tengo motivos para creer en Dios. Entonces empecé con eso a seguir con los caminos, todo lo demás. Y recuerda que yo te dije que yo era el estudiante más joven del set. En esa misma época yo empecé a tener también mi crisis de fe. Entonces, dentro de estudiando la palabra del Señor. Sí, justamente. Pero fue a raíz de, bueno, no tiene tanto que ver el set en eso. Fue algo más. No quiero como que suene un ataque al set. No, es que en el set hacen durar a la gente. No fue el caso. Fue algo personal. Pero sí, nada, mentira. No, sí, pero fue a raíz de yo empezar a buscar y a conocer. La cuestión fue que llegué a malas conclusiones. Me averigüé mal, o no fui honesto con la búsqueda en realidad. Con la búsqueda de la verdad. Y empecé de vuelta a creer en Dios, a confiar. Y yo diría que en un campamento estaba yo orando y le dije al Señor, le pregunté cosas y recuerdo que yo había dado como indicios de que estaba teniendo una crisis de fe, de que estaba atravesando una crisis de fe, pero no quería como que la gente lo supiera porque las respuestas son siempre las mismas, te falta oración, o te falta esto, te falta esto otro, y son respuestas muy simplistas. Te falta fe. Son respuestas muy simplistas, porque el contexto mío no era el contexto. Y nadie te ayuda, como que en vez de que te ayuden, es como, te falta fe. Y atacan tu idea. Estás mal, te falta oración, no has buscado lo suficiente. Y atacan a la persona, no a la idea de la persona, que eso es lo otro, que al final, cuando uno trata de hacer una apologética correcta, uno ataca a una persona diciéndole, es que tú crees esto por esto, por esto. No, es la idea es de que la persona deje de creer lo que piensa, porque está errado, y darle un planteamiento fuerte de por qué Dios existe, por qué el Dios correcto es el Dios cristiano, y así me explico, ir punto por punto porque parece que muchas veces es un paquete completo, pues no, yo no creo en Dios, pero tampoco creo que el Dios sea el Dios cristiano, y no, pues uno tiene que ir después punto por punto porque son temas diferentes. Entonces yo empecé con esa búsqueda, y ahí el Señor me habló a raíz de esos canales, de esas formas en realidad, de la multiforma que también Dios tiene. Y en una ocasión, en un campamento, como comentaba, el Señor dio una palabra y dijo un par de cosas a través del pastor, y eso me cambió completamente. Empezó a cambiar mi perspectiva de cómo yo veía las cosas. Y recuerdo todavía que había ido como astrónomo o algo así, pero era como alguien como no puedo recordarlo, pero una persona que se dedicaba a eso. Y empezó a hablar, y era justo lo que yo estaba... ¿Pero de astrología? No, astrónomo, no, era como no recuerdo cómo se llamaba lo que él hacía. Chuta, no puedo recordarme, pero era un tema que era como que defendía la existencia de Dios, pero era una persona muy entendida, era como un físico. Y igual fui a ese campamento. ¿Sí recuerdas? No recuerdo lo que era él, pero sí, y estábamos como... Ay, yo sé cómo estábamos ubicados. Sí, no recuerdo cómo se llama, ahora no puedo acordarme. Siempre lo digo y no puedo acordarme cómo se llama. Ya, pero él estaba hablando... O sea, que yo te conocí en tu crisis de fe. ¿Fue el primer campamento al que fuiste? Sí. Ya, sí. Así, en esa temporada fue. Pero ahí, entonces nos conocimos ahí, pues. Pero en esa temporada yo estaba pasando eso y yo empecé a notarlo en un cuaderno que yo tenía. Que quizás lo tenga todavía, o capaz que esté en las cosas esté en la casa de mi papá. Es lo más probable que esté en mis cosas que quedaron ahí. No, yo creo que ya lo botaron. También puede ser. Pero yo recuerdo que empecé a escribir. Y después en la tarde me fui solo a un lado y empecé a leer todo lo que había escrito. Y todavía la persona estaba ahí, pues. Entonces me acerco a hablar y le planteo mis preguntas, le digo esto. Y me empezó a hablar. Y ese día fue como que yo dije, ya sí, estoy convencido. Y ahí empecé a seguir yo a Jesús por mis convicciones, por lo que yo creía, no porque tenía que ir a la iglesia, entonces ahí empecé a asistir. Y después con el tiempo empecé a estudiar ya después más teología y todo lo demás, y empecé a aprender más, pues. Bien, qué linda historia.
Sí, o sea, para algunos, por ejemplo, el otro día escuchaba un podcast de Marcos Vidal, que decía que como a los 11 años, o quizás menor, pero él decía como que a los 11 años, él estaba un día en Navidad, se paró en una esquina, esperando a alguien, sintió una brisa, y esa brisa le hizo sentirse convencido de que Dios existía y de que él... Bueno, Me hubiese encantado que hubiese sido así, muy lindo, pero no fue mi caso. Dios se nos revela de Diferentes maneras. formas. Y da la convicción de distintas maneras. Pero sí creo que uno tiene que tener la convicción de cuando uno está dentro, está asistiendo, tiene que uno asistir por convicción, no porque, ay, no, es que alguna vez me dijeron esto, alguna vez creí esto, no, sino que porque se repite mucho en la iglesia, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Sí. Pero ¿qué significa que Dios no tenga nietos? Significa que tú no puedes heredar una fe. Tú no puedes ir a la iglesia por costumbre, porque si vas a la iglesia por costumbre, tú estás perdido. Estás perdido porque no estás conociendo al Señor y la salvación viene a raíz de conocer a Cristo, ¿me explico? Así es. Bueno, y eso, pues, y tuve esa crisis, luego la hablé, y después del tiempo, como que yo empecé a hablarlo con otros jóvenes, pues, y pensaban, como algunos me decían que yo estaba, recuerdo que una vez hablaba con un joven, venía a otra iglesia, estaba recién congregándose con nosotros, y me empecé a hacer amigo de él, pues. Le conté eso y me dijo, tú estás endemoniado, hermano. Ya. Te lo prometo, me dijo eso, tú estás endemoniado. ¿En serio? Y yo le dije, ¿tú crees que estoy endemoniado? Me dijo, sí, pues te metió un demonio que te está planteando estas cosas. Así de pentecostalera. Nunca lo había contado esto. Y bueno, se me había olvidado incluso, me acordé ahora. Me dijo, tú estás endemoniado. Y yo, hermano, ¿tú crees que yo estoy endemoniado? Le dije. Y me dijo, sí, voy a orar por ti. Y le dije, ahora por mí al tiro. Me dijo, no, hermano, y si después ese espíritu sale y se me pega a mí. Te creo. No te creo. Y no quiso orar por mí en ese momento. En serio. Sí, pues. Y yo después, yo me quedé con eso dando vueltas. Pues yo, aunque igual sé de Tú ahora teología, no estaré pero endemoniado. yo, aunque igual sé de teología, no tenía esta idea de cómo defender eso, no sabía cómo defenderlo. Pues. Cómo decir, no, tú estás equivocado, no tenía cómo decirlo. No tenía el fundamento. Y tú, tipo, no estaré Y a fin de endemoniado. día empecé a buscar y había muy poco contenido cristiano sobre eso. Muy poco. Tuve que buscar un gringo. Y yo, mi inglés estaba ahí nomás, no era muy bueno. Entonces, Traduciendo palabra por palabra. y no estaba esto de los captions, como de las traducciones. No estaba Ya, eso. no, porque inteligencia artificial. Eso empezó a salir hace poco. Po. Yo estoy hablando hace, puede haber sido 9 años, 8 años. Y recuerdo que estaba ahí viendo y dije, empecé a buscarlo, empecé a buscar como un traductor en internet que había. Lo tradujo pésimo, pero se entendió la idea del hombre por lo menos, lo que él tenía. Y claro, pues ahí yo llegué a la conclusión de que yo no estaba endemoniado. Ok. Pero tenía mucho y sentido. toda esa crisis igual pasándola solo. Nunca lo hablaste con tus papás tampoco. Es que no quise hablarlo con mis papás porque también a las conclusiones que llegué solo. ¿Y ¿Me qué explico? tiene? Pero me dio como cosa, no sé, sentí que después con el tiempo lo hablé con mi papá y me ayudó, en efecto sí me ayudó, pero es que pasaron hartas cosas esa temporada de mi vida. No fue solo esa crisis de fe, pasaron hartas cosas más y yo preferí... Y no quiero decir que la gente lo haga, esto fue lo que me sirvió a mí, pero porque yo hago, o sea, a mí me gusta también mucho como la soledad, por decirlo de alguna forma, la comparto mucho. Mi esposa es todo lo contrario a mí, pues a ella le gusta estar acompañada de gente y muchos amigos, todo lo demás. Pero yo soy de los que, yo nunca fui de esos de no Que salgamos. fome. Conozcan a sus esposos antes de casarse. No me conociste. No te conocí. Es que mi fiesta no es como la No. tuya. Yo la hago de otra No manera. te conocí lo Tú vives suficiente. viviendo la roca, yo vivo en la roca certera. Ya. Pero Tu fiesta depende de de lo que te vende tu amiga doña borrachera. mi amiga mi amiga. Mi fiesta ¿Qué? se prende. Ya, sí. Bueno, pero lo que voy es que esa crisis no la pasé solo, en verdad. No fue solo porque estaba primero con Dios, primeramente estaba con Dios, pero Dios puso a las personas indicadas en esa temporada. Bien. Y cuando hablo de Rincón Apologético, por ejemplo, ahora él es un canal grande, porque lo ve mucha gente. Pero en ese momento lo veían cuánto, tenía 1000 visitas. Entonces yo comentaba un video y el hombre me respondía. Claro. Entonces, él hacía video en directo y no tenía ni siquiera que yo pagar para que vea mi comentario. Él me lo veía, lo leía, le decía, Santi, ayúdame con esta duda que tengo. Ah, mi hermano, sí, mira esto. Bien, bueno. Entonces, Fue en una buena temporada entonces. sí, claro. Hoy día, si quisiera hacer lo mismo, si pasara por lo mismo, a los mismos canales. Primero, Entonces eres un creyente convencido. sí, me ayudó mucho eso. Pero por eso te
comentaba yo anteriormente, como a los 16 o 17 años, por ahí. No podría decir tenía 16 o 17, pero fue como en ese rango etario donde yo me esa época. convencí. En donde después de algunas conversaciones, todo lo demás, yo me convencí y dije, ya, yo sí creo en Dios. Bien. Pero no solo creo en Dios por ¿Qué opinas de esa gente que dice, no, yo creo que hay un ser superior? ya. Eso no está tan alejado. También los que creen que existe. No sé si has escuchado a esa gente que dice, no, yo no creo en Dios, pero creo en un gran programador. Ya. ¿Has escuchado ese concepto? Ya. No está tan alejado de la idea de Dios. Pues de hecho, creer en eso está bien cercano a que tú puedas decir, creo en Dios. Muy Claro, cercano. Porque pero hay gente como que se niega a eso. Sí, Como, por- en vez de decir, o sea, decir que creen en Dios, dicen, creo en un ser superior. Por eso el teísmo uno tiene que también tratarlo y tener las herramientas correctas, porque el teísmo está a un paso de Dios. Lo que pasa es que hay que ayudarlo a entender quién es Dios y por qué y cuál Dios es el correcto. Claro. Porque algunos van a decir, no, el Dios correcto es el Dios o tú tienes que ser del Islam, o tienes que ser esto, tienes que ser... Pero cuando uno va leyendo, uno se va dando cuenta, cuando ve la historia, uno se da cuenta después que el Dios correcto es el Dios cristiano. Sí, Sí, pero es fuerte eso. Y es cuático porque también los ateos, Mira, ahora hay mucha... La- Hay un chico, no recuerdo en este momento su nombre, que hace muchos videos de buscar a gente cristiana en redes sociales. Diego González, No sé, no recuerdo. el que Puede está en la ser. calle dice, Un da versículo, un versículo. sí. Diego Debe González ser. creo que se llama. Bueno, no lo sé. Puede ser que yo siempre me recuerdo la cara de la gente y no me memorizo el ¿No, nombre. cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? No, pero a ver, ya, vamos a El tener- director debe saber, o sea, Gigama debe saber, porque lo conoce. Mira, no sé- voy a buscar. No sé, En no sé vivo cómo y se en llama. directo. No. O Diego Rosales, Diego Rosales, ya. No es González. ¿No? ¿No es González? No es González. Es que es Rosales, dice Gama, Rosales. Gama dice que es Rosales. Rosales. Diego Rosales. A ver, Bueno, sí, González es Rosales, casi Diego. lo mismo. Bueno, ahora sabemos quién es Diego Rosales. Sí, 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 es bueno. sí, y él va buscando a gente como... Cristiano. Y sabes que es muy fuerte que apareció un niño, no sé, pues estos de Jehová es mi pastor nada, y tú tenés que decir, me Me falta faltará. Y había un chico que se sabía todos los versículos y andaba con una chica y la chica lo miraba así como muy mal. Y los comentarios, obviamente, la gente como que le ponía amigo, sale ahí, como ella no está aceptando, ni siquiera sabía que él, no sé si era cristiano Claro, o no, no, pero y triste que además, a lo mejor él no era cristiano, se lo sabía. pero se lo sabía, y a lo mejor es porque O creyente, iba a la iglesia. hermano. Sí, Y iba a la iglesia. niña lo miraba súper mal. Sí, fue súper. Re Sí, yo vi ese fuerte. video. ¿Lo viste? Como que, y ella estaba Y alguien así así como, ¿qué? Sí, Y yo casi creo- como con porque cara de asco. Sí, porque partieron preguntándole, no es que va a sonar como una funa a la niña, pero... Bueno, partieron como- funémosla. No. Ya. Porque ¿Viste? era Tú como- eres tibio. Eso es lo que pasa No, contigo. porque si ella se acerca, a lo mejor se le genera un rechazo a la No, iglesia. mentira, amiga, te queremos. No sabemos quién eres. Es broma. Pero sí la miraba raro al hombre. Sí, eso es feo. Aunque la actitud es fea, aunque ella no sea cristiana, lo está rechazando, o eso es lo que se veía. Sí, claro. Y bueno, y al final eso tiene mucho que ver con que mucha gente tiene la semilla plantada. Po. Sí, y eso es lindo. Lindo. Es muy bonito. Y mucha gente se aleja de la iglesia, pero tienen esa semilla, porque en algún momento va a florecer. Yo tengo la esperanza de que mucha gente que conozco... Me dio pena. ¿Te dio pena? Sí. Porque Porque tú dijiste que la niña se podía acercar al Señor y yo, en broma, diciendo... es que, ¿sabéis qué? A mí, yo igual tenía esa idea, o también hacía lo mismo que acaba de hacer. No, pero yo lo hacía en broma y Pero- ahora... Sí, no, pero te imagínate. cuento que una vez estaba hablando con un chico de la iglesia que no es ni siquiera tan entendido de la palabra del Señor, porque yo le empecé a hablar de un famoso y yo le decía, no, ese me da asco, me dijo. Yo le dije, pues sí, me da asco, yo no podría nunca estar ni siquiera cerca de él. Así de duro estaba haciendo yo, pues. Y el hombre me dijo, ¿y se acerca a la iglesia? ¿Y se hace cristiano? Y eso, Te mató. sí, pues. Y Pero yo lo estaba haciendo en broma. no, pero él me dijo, ¿y si se hace cristiano? ¿No seréis capaz de darle un abrazo? Si viene a la iglesia. Y si no es cristiano también, si tú tenés que amar a todos. Sí sé, po. No, o sea, pero me dijo eso y yo quedé así para adentro y dije, oye, tenés razón. En realidad esto era una simulación, era para enseñarle a ustedes que no rechacen a la gente. Pero sí, yo quedé para adentro y dije, oye, tienes razón. Sí,
Tienes razón. Bueno, en fin, así es la vida de Bueno, y los así cristianos. Nos equivocamos, pecamos, acabamos de pecar, perdónanos, Señor. Nos acabamos de pecar, pero Señor, perdónanos tú, puedes perdonarnos nosotros, Así porque es, la y gente que no nos ve nos puede criticar, pero no nos puede perdonar. Porque a ellos no viene el perdón. Bueno, ya tenemos que irnos. Así es, sí. Bueno, ¿y Me encanta hablar contigo. te gusta? No. No, sí, me encanta hablar contigo y poder compartir con esta linda A mí solo me comunidad gusta cuando hablas así. de hermanos. Sí, claro, y espero que los que estén viendo esto, también, si puedes poner un comentario, cuéntanos también Tu historia. tu historia, cómo ¿Cómo conociste al conociste Señor, al Señor? cómo te sentiste tú, cómo tú llegaste a tener la certeza del Dios en el que tú crees. Así es. Te esperamos. Cuéntanos tu historia. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Te Chao. amamos mucho, cuídate.